Muchas gracias. Tenemos a nuestra querida Lula, tenemos a Lorena. Ay, Dios mío, creo que no tengo. Es Lorena, ya aquí ya está, nada más voy a hacer el test. Hola, hola, muchachas. Hola Ahí está. Blanca, Qué gusto verlas. Turn on, dice. igualmente. Ya teníamos, les digo que siento así como Start meeting question. Mm, ¿A 16 grados? Vamos a compartir pantalla. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Los calores. Pregúntale a Cecilia Valdés si está bien o no está bien. Con calor. Por Dios, le dices, por Dios. Pero las cosas que vimos en el viaje, simple y sencillamente, qué bárbaro. Pero de veras, o sea, qué bárbaro de no poder, así de no poder dar crédito. Pero bueno, vamos a seguirle con nuestras clases. La mayoría de las personas estuvo cancelando, algunas van a estar en Zoom, otras personas por grabación. Ahorita, ah, la última vez vimos a Gentile de Fabriano. ¿No lo acabamos de ver a Fabriano? Ah, qué chistoso. Creo que sí lo terminamos. Sí, sí, porque vimos las predelas. No, sí, sí, sí. Sí, vamos a adelantarle un poquito. Déjame. ¿Rumbo a dónde? Ah, bueno. Ahorita estaba cerrada también. Ah, por horas. Vamos a ver. ¡Viva México! ¡Viva México! Bueno, y vamos a ir adelantando con, pues sí, por favor. ¿No tenemos pantalla? Te digo que andan. no, Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. De veras. Hoy en la madrugada fue el primer día que no tuve calentura. Así ¿en que, así serio? que me estás diciendo algo muy bueno que parece que salmonelosis, regresé con salmonelosis. Caída. Pues ya sabes, empiezan a caérselas. Dice que se levantó de la mesa, que se mareó, que se fue sí, con su mesita, que la tiró, que se fue con el sillón, su reposel, la tiró, se fue con su buró, lo tiró, cayó la mitad de la cama y se quedó sentada en el piso Oh, hasta que alguien fue por etapas. Pero, pues ella dice, a ver si es cierto. A ver, pero el día anterior al que llegué, entonces dices, ay, Chihuahua. Bueno, se supone. Sí, y de los males el menor, porque pues ni moretones ni nada, ¿no? Pero, ay, Chihuahua, qué trauma. Ahí está, ¿no? Ay,
Y nadie me va a poder ayudar porque están ocupadas con las banquetas, con las estas. Pues a ver, control function, here. Where is it? Here. Agregar. A ver, ya. Y acaba de llegar de Uzbekistán. No, hombre, no quiere. Espérenme un segundo, muchachas. Aquí no quiere nada. Ah, bueno, a ver aquí. Over the shoulder, side by side. Solo Dios sabe qué está diciendo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Hola, hola. Fíjate que traté de ponerle, pues aquí poniéndole las funciones. No, ahorita Aquí no está. la vi pasar y hasta ahorita me acordé. Van a decirme yo. Vamos a ver. Y luego como 10 años, ¿verdad? De bromado. Sí. ¿Verdad que no van a enseñarte? Pero es que tú viajas mucho. Mm, Es que ella viaja mucho con su familia y entonces o está de viaje o o va a estar de viaje. Entonces no, aquí está. Qué linda, sí, siempre nos quedamos con las ganas. Una vez en la vida tenemos que viajar con Blanca, ¿verdad? ya se ve, Blanca. ¿Ya se ve? Eso, Ya, muchas gracias. Ya se fue, ¿verdad? Ya se fue otra ya. vez. Otra No, vez se ya. fue. No, sí, 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 sí se ve, Blanca. Se ve la diapositiva de Jan Van Eyck. ¿Sí? Gracias a ti. ¿Sí? Es que ¿Sí? aquí no. Ah, A ver, voy a quitar esto. Hola, ¿cómo estás? Ah, ok, ya quité otra cosa, ya quité otra cosa. Ok, ok. Bueno, vamos a ver cómo nos empieza a ir, vamos a ver cómo nos empieza a ir y pues le buscamos a que nos esté. Pues muchachas, muchas gracias por volver. Esta es la primera de 6. Aquí está modo de pantalla completa. Nos quedan 6, bueno, esta es la 1 y luego las otras 5. Voy a tratar definitivamente de mezclar, pues vamos a tener cuando menos 2 sesiones de puro arte porque veo que disfrutan las sesiones de arte, pero también tenemos que avanzar un poquito en lo que es historia. Pero son 12 horas, así que claro que lo vamos a lograr, ¿no? O sea, son 12 horas. El plan es que lleguemos a la mitad, ¿no? O sea, 1450 más o menos. Y el semestre que entra, pues ya tendríamos de 1450 a 1492, que ya sería como el cierre, ¿no? Del siglo XV. La vez pasada vimos a Fabriano como una de las muestras de cómo los artistas primero tienen que transitar, no es nada más amanezco pintando de otra manera, no, tienen que transitar. Y esas personas que transitan de un estilo a otro son los que crean el nuevo gusto de los públicos. Porque los artistas pueden ser geniales, pero si no hay públicos que realmente los aprecien y en esos siglos, si no hay mecenas que los patrocinen, pues el genio se va a quedar muriéndose de hambre, ¿verdad? En su taller o muriéndose del coraje en su taller, pues porque no es reconocido. Entonces, empecé con Fabriano porque pues es muy agradable su pintura y porque muchas veces no conocemos esos nombres, ¿no? Siempre
conocemos a los discípulos de sus discípulos. El día de hoy les voy a platicar de el señor Jan van Eyck. Este hombre, a mi gusto, pues es maravilloso, ¿verdad? Pero en lo que es la historia del arte es muy, pero muy, muy importante, porque lo que estaba sucediendo allá arriba, sí, que ahora le decimos, pues que Holanda y que Flandes y que Bélgica y así, la partecita que muchas veces ni siquiera sabes dónde está, que quieres ir a Ámsterdam, pero como que no le mueves hacia los lados y dices, bueno, pues ¿cómo estuvo? Todo el mundo sabe que existe, pero no muy bien la geografía. Quisiera, por favor, que tuviéramos una certeza que por el desarrollo de la historia de estos países se rompió esa idea. Entonces, hay veces que cuando estás estudiando arte o estás visitando museos, no puedes entender por qué hubo tantísima relación e importancia por parte del mundo flamenco, ¿no? El mundo de Flandes. En el siglo XV ellos todavía eran católicos, todos, todos eran Todavía, eran católicos, todos ah, ellos eran católicos. No como va a suceder ya en lo que nosotros le llamamos Renacimiento, en el Quinquecento, ¿verdad? Donde la mitad van a ser católicos, la mitad van a ser protestantes y políticamente pues van a separarse, geográficamente va a haber fronteras, ideológicamente va a haber líneas que va a separar sus demostraciones artísticas o sus manifestaciones estéticas, por decir algo. Pero en el siglo XV, que es el siglo que nosotros estamos viendo, ellos eran parte de Europa al 100%. Eran parte de la corona de España, eran totalmente católicos, necesitaban de las relaciones comerciales hacia Europa de abajo, no hacia Europa de arriba. Entonces, la forma en que se les trataba, la forma en que se los consideraba, pues era como si fueran uno más en el siglo XV. Y por eso la Escuela Flamenca de Pintura va a tener tantísima influencia, aunque, aunque cuando vemos historia del arte de manera ligeramente superficial, la dejan como si fuera algo paralelo. La dejan como, pues esto pasaba en Flandes, esto pasaba en África y esto pasaba en la Europa renacentista. No, Flandes o los Países Bajos era parte de esa Europa. Porque hubo muchísimo más posibilidades de transición, de innovación en estos lados que en Francia, por ejemplo. Francia todavía con Leonardo da Vinci viviendo en Francia y todavía no eran renacentistas, porque ellos tenían espacios muy pequeños, porque estaban gobernados por gobernadores, no por reyes. Así como la Nueva España, que tenía sus virreyes, pero no reyes. Es muy diferente el nivel de libertades que puede tener las clases altas cuando no tienen que estar en la corte de un rey o en la corte de un emperador, ¿sí? Esas clases altas van a ser parte integral del colchón de poder o de autoridad que tiene cada uno de los gobernadores o gobernadoras, porque en la historia de ellos van a tener varias gobernadoras maravillosas, mujeres, al 100% mujeres con su firma, con su sello, con lo que quieras. Una de ellas pues va a ser la famosa tía de Carlos, el del chocolate. Carlos I, Carlos V va a ser gobernadora de aquellos territorios. Entonces, cuando yo les platico de Jean Van Eyck, que nació bueno, que estuvo activo entre 1422 y 1441, les estoy hablando de lo mejor, pero hubo de todo. Hubo muchísimo que se quedó a la mitad, muchos que sí
pudieron recibir las nuevas maneras de hacer las cosas, pero no tuvieron el genio. ¿Sí? Porque una cosa es que te toca estar en pleno renacimiento, que sepas que existe algo nuevo que se llaman óleos, que sepas que ahora no se tienen que preparar tablas, sino que puedes estar en telas, lo que quieras, ¿verdad? Que aprendas a hacer veladuras, que sepas lo que es volumen, que sepas ahora sí lo que es perspectiva. Y otra cosa es que seas genial, ¿verdad? Hay una diferencia gigantesca. Entonces, si nosotros pensamos en Jan van Eyck, pudiéramos decir de algunas cositas de él, pues que ni siquiera sabemos cuándo nació. Así que ya se Mm. imaginarán que en su momento solamente fue famoso en su pedacito donde estuvo trabajando o en las iglesias a donde se lo llevaban, porque sí trabajó en, en, ah, en o sea, con la misma institución católica, pero no siempre, pues en el mismo pueblo, por decir algo, ¿no? Sí estuvo Mm, diferente. sí, sí. Pero no fue tan importante como para que desde ahorita supiéramos dónde lo bautizaron, dónde comió, quién le vendía el pan, quién le vendía la leche, como pudo haber sido en otros tiempos. Y aquí es donde sí quisiera, ¿ibas a comentar? Ah, sí quisiera aprovechar esta idea de que no sabemos la fecha real del nacimiento del señor Jan van Eyck, a pesar de que es querido, admirado, reconocido, etcétera. Todavía no existían los biógrafos de los artistas. Todavía los artistas eran artesanos en los 1400. Va a tener que llegar un señor que lo hemos platicado mucho en muchas clases, que se apellida Vasari, para que se iniciara el camino de lo que ahora le llamamos historia del arte. Y esa historia del arte, como fue creada en lo que es el siglo XVI, va a incluir las vidas. Va a ser importante para en aquellos tiempos de quién era hijo, quién era su maestro principalmente, y quiénes eran sus mecenas. La historia del arte, que todavía no inicia en el siglo XV, le va a dar muchísimo, o sea, va a ser como, a ver, el inicio de la historia del arte va a ser la transición donde el artista es anónimo, porque es artesano y pertenece a un gremio, y 150 años o 200 años después, el artista es único. Pero fíjense, los humanos somos lentos, ¿verdad? Imagínate que nos tardemos 100 años en cambiar. Leonardo es parte de las vidas de los grandes pintores de Vasari. Leonardo, Miguel Ángel, algunas mujeres también van a estar ahí, pero es Vasari, sí, es el iniciador de todo. Y todavía con este señor no había Vasari. Sí, 16. Sí, 1516. Ellos ya estaban eh, no solamente abriendo el siglo XVI, hicieron el arte del siglo XVI. Recordemos que después de ellos, de Rafael, Miguel Ángel, Leonardo, se tuvo que inventar la palabra manierismo, porque la forma en que se hacían las cosas era a la manera de Leonardo, a la manera de Miguel Ángel, a la manera de Rafael, el manierismo, y se consideraba bien, no se consideraba una cojera, una copia, sí, estaba bien, porque si ya se había llegado a la perfección, pues hay que proseguir la perfección. Y a mucho orgullo, ¿no? Que alguien pudiera pintar a la manera de. Pero eso ya es el siglo XVI, sí, ya es el siglo XVI. Nosotros, ay Dios santo, eh, de algunas pocas cosas que vimos ya con Fabriano fue acerca del gótico internacional. Platicamos que se le tuvo que poner ese nombre porque ya no cabía en ninguna parte, ya no era gótico, pero pues tampoco sabían qué nombre ponerle, etcétera. Entonces él
este señor Van Eyck va a ser parte de esa escuela, de esa conciencia de que puedo hacer ciertas cosas nuevas siempre y cuando no deje todo, ¿sí? No deje todo atrás. La gente me está aceptando, los mecenas me están aceptando, pero pues tengo que seguir con algunos lineamientos a los que estamos acostumbrados, igual que como les platiqué de Fabrián. Nada más para recordar que es el gótico internacional. Estilo pictórico muy elegante y refinado, lleno de colorido, con predominio de la línea curva y sinuosa. Por eso nosotros podemos ver rosales, zarzas, estas pompitas de angelitos, cachetitos de angelitos, no muchos angelitos, pero angelitos carnosos, ¿no? Los querubincitos, cosas por el estilo. Se trata de un arte de corte, sí, en el sentido de las élites que rodeaban a los monarcas o a las figuras de autoridad, porque el gótico internacional también va a estar presente, sin lugar a dudas, va a estar presente en la nobleza, no solamente el rey, el duque, el conde, el marqués, ¿verdad? Ellos van a tener sus cortes palaciegas. En estos momentos, en lo que es el siglo XV, después de que ya la gente ya estaba totalmente, pues, acostumbrada y de alguna manera a lo mejor el mercado se saturó, no lo sabemos, de las famosas miniaturas que les dije que era el uso del minio para poder hacer el blanco increíblemente más real, el blanco de los ojos, muy poquito de los dientes, pero de las perlas, etcétera. Empezó una difusión que tal vez implica, a ver, aquí va a estar un sesgo feminista, tal vez implica una presencia de cierta importancia o cierto papel de las mujeres dentro de estas clases sociales. ¿Por qué comento esto? Porque en los tiempos que les estoy platicando de este señor Jean Van Eyck, fíjense que empezó una difusión que hasta ahorita no se ha podido entender. Sí se sabe cuáles son los más hermosos, pero no se ha podido entender cómo se difundió, por qué la gente estuvo de acuerdo en pagar esas cantidades de oro para poder regalarle a la duquesa, la marquesa, la condesa, la reina, la princesa, mujeres, lo que se llamó, y bueno, actualmente se le llama así también, libro de horas. El libro de horas es lo más parecido que podemos imaginar a un misal. Nada más que, bueno, pues el misal es algo que hasta te lo dejan en las bancas, ¿verdad? Y estos libros de horas eran obras de arte únicas. Muchas veces se podían tardar años en crearlo y pues era una sorpresa. Cada hoja que se hacía, ¿verdad? Era simple y sencillamente un regalo. Se hacían fiestas completas para presentar una hoja de un libro de horas. Los centros artísticos de estas cuestiones de las miniaturas y de los libros de horas, ahorita les voy a dar unos ejemplos de libros de horas. Claro que estuvieron en París, pero fíjense por favor que estuvieron en Dijon y también en la corte de Borgoña. Ahora que ustedes ya tomaron la clase y que recordarán que toda esta Juana de Arco y toda la restauración del Delfín, etcétera, tuvo que ver el ducado de Borgoña, ¿verdad? Pues sí podemos entender ahora por qué esa región en especial, pues necesitaba tener cierto brillo, necesitaba que la gente entendiera que a pesar de que las guerras cambiaron algunas mareas, algunas corrientes, ¿verdad? Ellos seguían siendo, pues, los borgoñeses. El, uh, estos nombres ustedes ya se lo saben, ya se lo saben. La madurez como pintor de Jean Van Eyck le llegó con la muerte del duque Juan sin miedo. Ustedes ya se acordarán que fue al que asesinaron y luego que llegó el hijo y luego que se le deprimió la mujer y luego que se le murió y todo eso que les platiqué cuando les platiqué
de Juana de Arco y de Carlos. Nuevamente, estamos en el siglo XV y no podía haber pintor sin patronazgo, sin patronazgo. Y el señor Jan van Eyck tuvo la gran suerte que lo reconociera, porque la genialidad es una y que te reconozcan, pues es suerte. Que lo reconociera el hombre que en ese momento creyó que iba a poder tener la corona de Francia para su familia, ¿sí? Entonces, pues el dinero ahí corría y corría y corría. Eh, el más famoso, que además es hermosísimo, el libro de las horas, es el de el Duque de Berry. Nuevamente, estamos hablando de Francia. Quisiera, por favor, que notaran la complejidad de lo que es una sola página. Esta es una página, lo que están viendo ustedes aquí. Esto es una sola página. Número uno, quisiera, por favor, que notaran la cantidad o la importancia, ¿verdad?, de lo que eran los conocimientos que tenían que tener los que se presentaban como artistas especializados en crear libros de las horas. Número uno, tenían que saber de astrología, porque los signos del zodiaco iban a estar incluidos en los calendarios. Tenían que tener una, pues, qué barbaridad. Ahorita a nosotros todos se nos hace fácil, pero no sé si les pasa cuando andan de viaje, que se levantan y le tienen que preguntar a alguien, ¿qué día es hoy? Y más si tomaste un avión de muchas horas, ¿qué fecha es hoy? No sé si les ha pasado. Con 24 horas que perdamos contacto con el que nos está dando el día y la fecha, ¿no? El día de la semana y la fecha del calendario. En aquellos tiempos, simple y sencillamente, era magia, era magia. La gente a lo mucho sabía 21 de marzo, o 22 de junio, 22 de septiembre y 21 de diciembre. A lo mucho. Y porque había festivales, sí, festivales de primavera, verano, otoño. ¿Mande? Porque era la manera en que decían después de Cristo. Esa era la única forma, la única que significa. En vez de decir después de Cristo, decía año del Señor. Yo creo que, y esto nos pasó me ha pasado cuando llevo a jovencitas hacia algún museo o algo, porque están acostumbradas en español que dicen perdón, D, C antes de Cristo, D, C después de Cristo. Pero de repente D en minúscula, ¿no? Pero de repente en algunas fichas de museos, pues que estamos hablando de antigüedad, dice A mayúscula, punto, D mayúscula. Y pues como que ADC y AD y se hacen bola las jovencitas. Es año domini, año del Señor. Sí, y año domino lo único que significa es después de Cristo. Sí, es esa situación. Entonces les decía, tenían que saber de astrología, tenían que saber de cuestiones calendáricas. Ya se imaginarán el problemón que implicaba en los años bisiestos. Tú no ibas a pagar millones para que los señores se les olvidara que ese año era bisiesto o no era bisiesto, ¿sí? Eso no podía suceder. Estamos hablando todavía de los años, el calendario juliano, ¿sí? No estamos hablando de calendario gregoriano. Ellos sabían que tenían un error, pues algunos sabían que había un error, pero era un error de 11 días no significa nada para nosotros, la verdad, muchachas, la verdad. Si a mí me dices hoy que estamos a ver, díganme, muchachas, ¿nos va a pasar algo? Digo, la verdad.
Si nos dicen, hoy abro los ojos y me dicen, es que es 7 de noviembre. Ah, ok, vamos a dar, porque el 13 de noviembre cumpleaños mi hijo, en mi caso, ¿no? Pero no es que vaya a pasarme algo ni físicamente, ni en mi casa, ni en nada. Bueno, pues ellos tampoco. Esos 11 días de diferencia lo arreglaban los de las cosechas, ¿verdad? Pues gracias a su sentido común y sí empezaban sus tiempos adecuados a sembrar o a limpiar o lo que quieras. Pero la demás gente que no tenía contacto directo con la tierra, que lo único que hacía pues era como comprar los productos de la tierra, no hay una diferencia que te digan que es 10 de octubre o 21 de octubre. No, no la hay, ¿sí? Entonces, la, eh, la maestría, la complejidad que podían ofrecer estos pintores a sus patronos, pues era como un círculo o una, pues un círculo virtuoso, porque entre más hermoso era lo que presentabas en una hoja, era más posible que te dieran dinero para que tú pudieras ponerle oro y lápiz azul. Era más fácil conseguir el oro que el polvo de lapislázuli para conseguir los azules. Entonces, te daban más oro y lapislázuli, presentabas una hoja más hermosa y pues te daban más oro y más lapislázuli, ¿no? Entonces, cada vez se hacía una cosa más hermosa y más hermosa y más increíble. Eh, esta lámina adornada con dorados pertenece al calendario más famoso del mundo, el libro de las horas del siglo XV del duque de Berry. La influencia matemática de los musulmanes era muy manifiesta en Europa, como puede verse por los signos numéricos hindú-arábigos. Aquí, bueno, no se ven exactamente, pero aquí andan, para los 30 días de noviembre. Los tres anillos siguientes predicen las lunas nuevas durante 19 años. Los tres anillos exteriores contienen signos astrológicos. Fíjense las lunas nuevas. Es muy interesante porque es cuando no hay luna, es cuando está la oscuridad total. Entonces también dices, bueno, a ver, ¿por qué necesitaban las lunas nuevas y no las lunas llenas? ¿Sí? ¿Por qué necesitaban saber cuándo iba a estar todo oscuro y, ¿sí? Y no cuando iba a estar todo iluminado? Son cosas así como que quedan pues en la duda. El, uh, este libro de las horas contiene rezos para ser dichos por los fieles en cada una de las horas canónicas del día. ¿Quién lo encargó? Jean, duque de Berry, alrededor de 1410. Es probablemente el manuscrito ilustrado más importante del siglo XV. Muchachas, 416 páginas, de las cuales la mitad son páginas completas ilustradas. ¿Saben ustedes el trabajo que significó eso? O sea, bueno, obviamente, ¿verdad? El trabajo de toda una vida, ya con eso los hermanos Limburg vivieron muy, pero muy, muy bien y vivieron haciendo lo que más amaban. Imagínense nada más despertarte y con tu hermano. Oye, ¿cómo ves? Fíjate que estuve pensando que en vez de poner solamente una de las mesas del banquete, pues como que me di cuenta en el otro banquete que había gente que estaba viendo. ¿Sí te diste cuenta que entraban caballos? Pues sí, pero fíjate cómo le hacemos, y pum, de repente hacían sus bosquejos, hacían lo que tenían que hacer y creaban cosas tan complicadas como pudiera ser esta situación. ¿Por qué es tan importante, bueno, específicamente, ¿verdad? Esta obra de los hermanos Limburg, porque son Polaroid, son como si hubieran tomado fotografías Polaroid de algo que estaba sucediendo la primera mitad. Vean este bosque, por favor. Vean la manera, o sea, todavía la idea de que estaban buscando trufas, la forma en que estás por separado las diferentes bosques, los llanos, digamos. Es es toda una fuente documental.
cómo se vestían, quién se vestía, qué se ponía en la cabeza, cómo hacían las diferenciaciones, qué se servían en las mesas. Y aunque ustedes no lo crean, no había cubiertos todavía, pero ya había manteles largos, ¿sí? Esas pequeñas cositas que nos unen al pasado son situaciones que nosotros creemos que es así como lo más normal y es otra situación en la que tenemos que ver. No sé qué tantas de las nuevas generaciones utilizan manteles en sus mesas. Las nuevas generaciones, mantelitos individuales, si nos va bien, ¿verdad? O buffets, ¿no? Ponen en una mesa de al lado y están con la copa y platicando y se sientan y lo que quieras. Y en el siglo XV ya la gente utilizaba manteles largos. ¿Sí se limpiaban los dedos en esos manteles? Sí, sí se limpiaban las manos en esos manteles y bueno, era ya una ganancia. Y cada una de las personas llevaba sus propios cubiertos en su cinturón. En ese tiempo, los cuchillos eran los cuchillos que tú podías utilizar para desollar un conejito, por ejemplo, en el camino. Eh, y los tenedores solamente tenían dos, no eran trinches, eran solamente dos dientitos. Y lo traías muy útiles cuando tienes que estar quitando carnita en el camino de algo que estás cocinando. Nomás lo haces así y con eso se comía en otros tiempos. ¿Por qué les puse aquí que hay 300 letras capitales? Porque ustedes recordarán que una letra capital en los tiempos, pues, del gótico, ¿verdad? Al final de cuentas, era toda una obra de arte, toda una obra de arte. El, ah, vamos a tener, ay, 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 yo no sé por qué. Eh, Vamos a tener que este tipo de cosas tan minuciosas, tan maravillosas, pero tan públicas. Ese es el gran secreto de los cambios en el arte, de los cambios en la política, de los cambios en las religiones, que se hagan públicas las cosas. Si tú hacías una fiesta por cada una de las hojas que se creaba, pues cualquiera que fuera pasando, inclusive el panadero, podía saber lo que estaba sucediendo. Y eso crea grandes movimientos artísticos en este caso. Con un cambio de Duque, pues porque el asesinato y luego pues el cambio de mareas políticas, etcétera, ¿verdad? Cambió la orientación artística. Y la corte de el señor Berry, el duque de Berry, se establece en Países Bajos, pertenecientes al ducado de Borgoña. Y los artistas marchan de París a Francés y a Brabante. Entonces, cuando no sabemos estas pequeñas cositas y decimos que son artistas flamencos, sentimos que simple y sencillamente brincamos de casilla. Y no brincamos de casilla. Ellos pertenecían a una corte francesa. Uno de los hermanos mayores de Jean Van Eyck, que es el artista que vamos a trabajar el día de hoy, vivía en Gante, ¿no? Imagínense nada más, pues ahí estamos hablando, ay Dios mío, de los dineros, de los comercios, de las reuniones, de todo lo que se tenga que hablar. Si nosotros pensamos solamente en los hermanos Van Eyck, estaríamos un poquito, pero un poquito cortas. Tenemos que hablar de Robert Campán. Este señor Robert Campán, las que estuvimos en Nueva York ahora en agosto, pues pudimos ver una de las obras maestras y se las pude explicar en los cloisters, the cloisters allá en Nueva York. Pero son tres, o sea, son dos hermanos Van Eyck y este señor Robert Campín. Estas personas, la gran diferencia es que fíjense qué cosa tan chistosa, ellos allá en el norte eran más citadinos que lo que podían ser los borgoñeses por vivir en provincia francesa.
Entonces llegó una combinación maravillosa. Pintores que tenían como más valentía, que tenían más agallas y dinero nuevo. Esas combinaciones son maravillosas, ¿eh? Realmente, realmente son maravillosas. El dinero abundaba y el afán de ostentación también, por lo que existía un clima propicio a los encargos artísticos fuera del ambiente de la iglesia, pero aquí es donde está maravilloso, y de la aristocracia. En el siglo XV nosotros vamos a tener personas que tenían dinero porque vendían cabras, porque vendían queso, porque vendían harina. Jamás iban a ser aristócratas, pero tenían dinero y claro que querían tener alguna pintura, bueno, porque la esposa le exigía alguna pinturita en la sala, ¿verdad? No creo que el carnicero hubiera sido muy feliz de estar gaste y gaste dinero en decoración, pero bueno, es el trabajo de nosotras ponerlos en el buen camino, a los pobres hombres que no saben ni para dónde dirigirse, ¿verdad? Es un trabajo importante que tenemos en este mundo. De hecho, no se conservan datos sobre obras encargadas a Jean Manet por parte de sus patrones, pero sí tenemos obras que sobrevivieron a través de legados de casa en casa y que pues subsisten. Todas las obras catalogadas eran encargos de comerciantes, altos funcionarios y clérigos a título particular. En el siglo XV, pues pobres sacerdotes, pero les tocaba porque les tocaba, ¿no? Les tocaba porque les tocaba. Y cuando cuando se les quitaban los onzos, cuando dejaban de ser tan jóvenes, muchos de estos sacerdotes que tenían que ser sacerdotes porque eran el tercer hijo o el cuarto hijo, sí le exigían algo a sus hermanos, sí exigían algo de, pues, herencia, de comodidad o algo para vivir no como sacerdotes, sino como la familia a la que pertenecían. Y allí es donde podían comprar arte. El nuevo arte, la pintura flamenca de los Van Eyck y de Campán, está caracterizado por el fuerte realismo. ¿Qué significa realismo? ¿Qué significa realismo? Miren, realismo no solamente es, ay, es que parece fotografía. No, 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 no. Es que, ¿cómo es posible? Parece que estás viendo a la persona. No parece un cuadro, parece una ventana. No, muchachas. Realismo no quiere decir que seas un virtuoso del dibujo. Realismo quiere decir que te des el permiso de pintar cosas que no sean catalogadas como bellas, que puedas pintar a alguien que no es bello en el sentido del siglo XV europeo. ¿Quiénes no eran bellos? Los que no eran jóvenes, los que no estaban sanos, los que tenían algún defecto, mutilación o marca física y, lo más importante, los que no estaban limpios. ¿Quiénes no estaban limpios? Las personas que estaban pues en un nivel socioeconómico, pues de aquí eran un gap tremendo, ¿verdad? No, no era como que estuvieran así escalonados las clases sociales. La gente pobre, ellos no tenían por qué estar, no tenían por qué ser pintadas, ni esculpidas, ni representadas. Las personas del siglo XV, los artistas del siglo XV que optaron por el realismo, van a ser la columna más importante del humanismo, porque siempre nos platican que el gran cambio entre el medievo y el renacimiento es que el teocentrismo o Dios en el centro de todo cambió al ser humano perdón, en el centro o como fuente de todas las cosas y se le llamó humanismo, antropocentrismo. Nada más que tenemos una situación. ¿Cuáles humanos? ¿Cuáles? ¿Todos? No, todos no. Los aristócratas, los nobles, los monarcas, esos eran los que iban a estar en el centro. Los papas, los cardenales, los obispos, ¿verdad? Esos eran los que iban a estar en el centro.
No, no tanto, no necesariamente, porque en el humanismo fue el primer eslabón. No, no tenía la capacidad de poder decir, humanos somos todos, vivos y muertos. O sea, no, no nada más los que saben leer, no nada más los que saben escribir. Humanos somos todos. Extrañamente, primero fueron más humanistas los pintores que empezaron a pintar lo que existe en este mundo, lo que vieran, ¿verdad? Lo que está a tu alrededor y no lo puedes negar. Pues, ¿cómo vas a negar? ¿No? La pobreza, la enfermedad, la vejez, pues, ¿cómo? ¿Cómo la niegas? O sea, aún negándola, pues existe, ¿verdad? Primero fueron, más humanistas fueron los artistas que los filósofos o los ideólogos. Cuando ya se vio representado el total de los seres humanos en el arte, en la posibilidad de que quedara trascendente, que quedara permanente una chica, chimuela o un viejo, ¿verdad? Que está ayudando a hacer algo, pues por su oficio, lo que quieras, fueron los ideólogos, los filósofos, los que se dieron cuenta que no solamente los que saben leer y escribir estaban en el centro de las cosas, pero nos tardamos otros 100 años. Es que nosotros nos vamos así como bien organizados, de 100 en 100, de 100 en 100, ¿sí? No hay prisa, no hay prisa, total, tenemos miles de años, ¿no? Enfrente de nosotros. Ah, muy bien. Nos pregunta Verónica que si en ese tiempo ya podían pintar musulmanes o gente con turbante o gente de diferentes nacionalidades. Sí las podían pintar y era por parte de un exotismo. No era que estuvieran inmortalizando paganos o herejes. Estaban pintando algo que solamente se veían en los puertos o solamente era un privilegio para los viajeros, por ejemplo, ¿no? Eh, muy, muy bonito el comentario que acaba de hacer Verónica, porque esta idea del exotismo, de lo que es siglo XV y siglo XVI, pues nos va a llevar a que pinten también jirafas y que las jirafas parezcan perros, ¿no? Así como que, o que pinten rinocerontes, o que pinten cosas que los marineros o lo que quieras tenían años platicando que habían visto, pues por el norte de África, ¿no? O sea, por el norte de África, pero se tomaban como si fueran cuestiones mitológicas. Lo mismo creían que era un unicornio mitológico a una jirafa, ¿no? Mitológica. Y ya en el siglo XV ya no. Ya al pintar tú a alguien de otro color o de otra fisonomía o con sus vestuarios, que pues eran maravillosos, ¿verdad? Dentro de esa línea que se llama exotismo, también se dieron permiso de recrear las pláticas que algún marinero, algún viajero comentaba con sus pequeños, pequeños viajes de lo que era la costa norte hacia abajo, ¿no? Poquito nada más, era solamente una franja. Ese exotismo ayudó muchísimo, ¿eh? Ayudó muchísimo, porque ya no tenías que ser mitológico para poder darle algo nuevo al público. Ayudó muchísimo. Y bueno, una cosa, no, se hace como motor para la otra y para la otra y para la otra. Bueno. Entonces, con respecto al realismo, por favor, no quiere decir que eran muy buenos dibujantes, sino que tuvieron ese ojo para poder darse cuenta que la realidad estaba totalmente por fuera de lo que vivía una corte, dentro de un palacio o de unos jardines, ¿verdad? De palacio. Sí, de buenos para nada. Sí, Magdalena está cuestionando y clasificando, ¿no? La inutilidad de las vidas de la corte, ¿no? De la corte. Eh,
El comentario que hace Magdalena es un comentario, para nosotros los mexicanos, es un comentario muy, pero muy vigente. Nosotros los mexicanos, si nos quitaran los puestos de gobierno en cualquiera de los tres niveles, simple y sencillamente desapareceríamos como economía, desapareceríamos. O sea, el nivel de desempleo rayaría en el 60 o 70%. Entonces existe en nuestro México la corte, realmente la corte. ¿Sí? El papá que tiene que estar todo el tiempo viendo cómo va a conseguir el trabajo para sus dos, tres, cuatro, y aquí en México, cinco, seis hijos, ¿sí? La mamá que tiene que ver cómo va a estar todo, de veras, o sea, mañana, tarde y noche están en las oficinas porque necesitan una firma de un juez, de un magistrado, de lo que sea. Y tú ves el avispero de gente que todo ese día no pudo trabajar en otra parte porque tiene que estar consiguiendo algo, bueno, para alguien más o lo que quieras. Es exactamente lo que hacía la gente de la corte. El que estuvieran ahí listos, mover el ajedrez. Y desafortunadamente muy pocos movían el ajedrez y todos los demás nada más movían el juego de damas. Era una cosa así como que su, sí, y todas ahí, ver quién era amante de quién, ver quién era hijo de quién, ver cómo haces para casar, porque pues a fuerza tenías que casar a todas tus gentes. Son vidas muy inútiles, sí. Y desafortunadamente, entre más claro sea ese grupo de vidas inútiles, más pesada está la carreta para llevar una economía sana, ¿sí? Porque toda esa gente está arriba de la carreta que es movida por los que sí trabajan. Entonces, las vidas inútiles de las cortes pues de esos siglos y a veces pues de nuestros siglos, ¿verdad? Es simple y sencillamente un peso altísimo, pero altísimo, de cualquier economía. Y por eso, pues nosotros vemos que son mundos de revoluciones y de guerras civiles y de miseria y de pobreza, ¿verdad? Porque había muchísima gente que lo único que hacía era, pues, pedir, ¿no? O sea, pedir. Nada más como cierre de este comentario, que han estado muy buenos los comentarios el día de hoy. Sí quisiera decirles algo que a mí se me hace, ay no, yo no sé si yo viví en ese tiempo y a mí me tocó que nunca me pagaran o yo no sé, pero lo siento de una manera como dolorosa. La gente entregaba sin pactar precio y sin pactar término de pago. La gente, alguien encontraba un álamo maravilloso y se lo llevaba a su casa escondido y hacía lo necesario para sacar dos, tres sillas y se las voy a mandar al duque y con eso vamos a poder, las hacía, las labraba, lo que quieras. Tenía que pagar mordidas para que lo dejaran entrar al patio, tenía que, mordidas para que se las presentaran, pues al que fuera, obispo, rico, lo que quieras, y a dar vueltas, ya estar en la reja viendo si el mayordomo no era parte de la vida, no, no había trato comercial, eran todavía servidumbres. Por eso tan importante la presencia de los gremios, la presencia, pues digo, del cambio, ¿verdad? De decir, pues primero pactamos y luego entregamos. Pero en el siglo XV todavía sucedía esto y a mí sí se me hace muy terrible porque pues cada uno de los artesanos tenía bocas que alimentar. Todos eran casados, todos tenían hijos, pues se podían tardar 1 o 2 años en hacer una obra maestra y se podían tardar 1 o 2 años en cobrarla, si así sucedía, ¿no? Entonces, sí son situaciones que es muy difícil ignorar el porqué de las revoluciones, ¿no? El porqué de las guerras civiles y de las, pues, tantas inconformidades. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir.
Son las 12 en punto. ¿Alguien quiere pasar al baño? ¿Alguien necesita pasar al baño? Muy bien. Claro, claro que sí, claro que sí. A ver, del cordero. Ay, yo no he ido. Sí, la vamos a ver aquí, no con tercera dimensión, pero sí, muchachas, van a salir un momentitito, personas al bañito. No sé si alguien de ustedes quisiera también pasar o si tienen preguntas o comentarios, aquí estamos totalmente, totalmente a la orden. Sí. Y tú tenías que pagar tus materiales, tu taller, porque pues ¿dónde pintas? Entonces, para cuando terminaba una obra, un artesano, un artista, como depende, ¿verdad? Ya estabas totalmente endeudado. Entre materiales y tu propia subsistencia, el dinero que llegaba era solamente para volver a tener crédito en tu pueblo. Sí, no dice Verónica que quién ponía el precio lo ponía el comprador. No, sí, no ha cambiado. Sí. Y todos aquellos que van, y no, o sea, subsisten de lo que les gusta hacer, de lo que Sí. saben hacer. Teresa nos está comparando la situación del siglo XV con nosotros. Bien, muchachas, suena muy lindo aquí en Guadalajara las subastas. Una subasta es exactamente una situación de servidumbre. Es algo que ya está hecho, que no he podido vender y que el que lo compra pone el precio y hasta dónde quedó. Porque tú pones un precio de salida, pero los precios de salida son ínfimos. Son bajísimos los precios de salida, o sea, de no poder creerlo. Entonces, las subastas, que nosotros pensamos que es algo lindo y que es algo londinense o neoyorquino, o lo que quieras, pero las subastas también son un tipo de fracaso comercial por parte de los artistas. Todas esas obras debían de haber estado vendidas antes de ser terminadas, ¿sí? O en el momento que están terminadas, pues ya sabes a quién se lo vas a vender, por el tamaño, por el estilo, por los colores, por lo que fuera. Sí vivimos en una zona metropolitana que tiene una sobrepoblación de creadores, pero eso no debería de ser algo malo, debería de ser algo muy bueno, ¿no? Debería de ser un imán para que las demás personas vinieran a comprar aquí. Y si nosotros nos ponemos a platicar con los artistas o las artistas, pues te van a hablar de lo que nos platicó Tere, ¿no? Ellos no le dicen elite, ellos le dicen mafia. Es un grupititito las que pueden vender lo que van creando, ¿no? O que pueden subsistir o pagar viajes o pagar residencias, ¿no? Pues para mejorar lo que quieras son bien poquitos. Entonces, no ha cambiado tanto, desafortunadamente, no ha cambiado tanto. Pero bueno, nosotros estaremos al pendiente para no llegar a eso. El gótico internacional había dado muestras ya de la nueva orientación artística en su búsqueda de un espacio coherente y de un mayor ilusionismo. A ver, me estás diciendo que quieres realismo, pero también quieres ilusionismo. Pues sí, porque una cosa es que tú presentes cosas que ves y otra cosa es que tú como artista no tengas que crear una composición donde des la ilusión de que sí caben. No caben, muchachas, no caben. No caben 30 personas en un comedor, 60 personas en un comedor. Pero tú tienes que hacer lo necesario para que sí parezcan personas y no recortes de revista, ¿verdad? De papel, y que quepan pues en el cuadrito que tú estás haciendo. Esa es la idea de ilusionismo. Paralelamente a la renovación flamenca, en Italia se había producido un cambio radical respecto del arte tradicional europeo.
con las llegadas de los maestros del 480, 480 siglo XV, 580 siglo XVI. Percepción de la realidad. ¿Qué es la realidad? Que es el principal pregunta que se tiene que hacer un artista. ¿Qué es la realidad y qué quiero representar de ella? ¿Sí? Percepción de la realidad. Perspectiva, luz, proporción y anatomía humana. Seguía siendo pecado trabajar con cuerpos, con cadáveres. Y seguía visto, o sea, era muy mal visto aprender de modelos desnudos. Pues lo que hacían es que se empezaron a hacer bosquejos en las banquetas. Se sentaban los artistas, tomaban vino, comían haciendo bosquejos del que iba pasando, manos, piernas, estos bigotes, cejas, expresiones. Vamos, pero seguían siendo anónimos. No eran modelos, sí eran solamente pedacitos. El ojo, la ceja, la pestaña, la oreja, el tipo de cabello, etcétera, ¿no? El poder lograr algo acerca de la anatomía humana en un sentido, pero ahora sí, que lo que yo esté viendo lo pueda ver la persona que está viendo mi obra de arte ahorita y dentro de 100 y de 500 años. Curiosamente, ninguno de los artistas del 480 mostró una conciencia artística tan fuerte como la de Jan van Eyck. Ni Uccello, que es el descubridor de la perspectiva, ni Masaccio, ni Piero de la Francesca se atrevieron a firmar, fechar o dar datos personales en su obra. Sin embargo, ningún artista nos legó mayor información de sí mismo como artista como Jan van Eyck, que siempre escribía largas frases en los marcos de sus obras. Los hermanos sí se sabe dónde habían nacido y más o menos sabemos que anduvieron juntos bastante tiempo y pues eso significa que tal vez, ¿no? Que tal vez se pudieran haber educado juntos también. Hubert y bueno, pues su hermano menor, Jan, que pues llegó a niveles gigantescos. ¿Cómo sabemos que en 1422 inició su trabajo, del 22 a los 40? Ya tenemos firmas y, esto es interesante, en libros de cuentas, ahí ya dice cuánto Juan de Baviera, ¿sí? Conde de Holanda, le pagó. Y ya con eso, en la historia del arte, ya no hay la menor duda. Para él pudo realizar 7 miniaturas del libro de horas, que ahora se llama de Turín. Su primer trabajo conocido fue una miniatura. Ahora, Van Eyck es definido como un maestro del microcosmos. Esta idea del microcosmos, vamos a seguirle, vamos a adelantarle. Por si están interesadas, pues en estudiar a Jan Van Eyck, pues pueden, todas esas son sus obras catalogadas. Ahora que estuvimos en Londres, pudimos estar frente al matrimonio Arnolfini. La idea de que lo tuviéramos enfrente, además yo me llevé un espejo, un espejo cóncavo que nadie me lo quitó en seguridad, entonces bueno, pues pude dar la clase ya con el espejo cóncavo y las personas se sintieron el que esté tan abierto esta idea del matrimonio Arnolfini, no hay que olvidarlo ya, en primera, pues que es de Jan van Eyck, y en segunda, que fue pintado en 1434. Es chiquito, es una cosita, o sea, yo tenía así a todas las personas aquí en círculo, y la verdad no era como que la segunda y tercera fila pudieran estar viendo las detalles, ¿no? O las características. Eh, las detalles, ¿conocen muy bien o si lo explico? ¿Lo explico? ¿Sí lo explico? Las muchachas que están por allá, ¿lo explico o se lo saben de memoria? ¿Qué hago? Díganme, lo explicamos, con mucho gusto, con mucho gusto.
No Eh, me lo sé de memoria. ¿Ya te lo sabes de memoria? No, claro que no me lo sé de memoria. Bueno, entonces sí lo voy a explicar. Las características que tiene esta obra, a primera vista, pues son simplemente características de un gran artista, porque tenemos maravillosas rasgos fisonómicos, tenemos muchas texturas diferentes, texturas de mink, texturas pues de lo que es la piel, lo que son los brocados, tenemos las texturas y tenemos una composición preciosa, pero preciosísima. Ustedes pueden ver cómo lo que son los muebles o lo que es el escenario, tenemos rojos y en la parte de enfrente tenemos estos café y verdes. Muy, pero muy, muy, muy bonitos. La situación con el matrimonio Arnolfini es que es muy sobresaliente. Cada una de las cosas que nosotros vemos es realmente, pero realmente sobresaliente. La forma en que logró captar los rasgos, pues podemos notar que estaba buscando un verismo, ¿verdad? No le quitó ni le puso ni, ay, pues vamos a poner, ¿mande? Sí, vamos a darle una mejoradita. Así es como es, las manos pequeñas, la nariz grande, la mirada que está teniendo él con su novia, no le puso una mirada, pues ni de amor, ni tierna, ni nada. Él, sí, ya se conocían muy bien y no tenían que verse. Pero, a qué nivel estaba controlando ya en el 32, sí? Pues el mercado o el mecenazgo, que su firma, la firma de el artista, está en medio, enfrente, entre los dos protagonistas, está aquí, entre el candelabro y el espejo. Imagínense nada más. Para nosotros pudiera ser, ay, qué mal gusto. Para este año, para este siglo, para ese momento, es el máximo triunfo del humanismo, de la individualidad. La idea de nosotros comprar una Louis Vuitton, traer la marca por fuera. Bueno, no sé si la Louis Vuitton les gusta a ustedes, pero por, des- por decir un ejemplo, ¿verdad? Está hermosísima, dice Verónica que la firma está hermosísima, sí. Está preciosa. Dice Jan Van Eyck lo hizo. Jan Van Eyck lo hizo. Este es, este es el espejito. Lo interesante del espejito. Lo interesante de espejito es que sí quisiera, por favor, que entendiéramos que estos son 90 centímetros. Toda la pintura son 90 centímetros. Entonces me gustaría pues que sacaran cuentas. Estamos hablando de 10, 15 centímetros, ¿verdad? Una cosita pequeña. Bueno, ampliando la imagen del espejo se pueden apreciar 10 medallones con episodios de la pasión. El espejo refleja con detalle a la pareja Norfini de espaldas y a dos personajes, uno de ellos el propio Van Eyck. Bueno, esa es una teoría, ¿sí? La otra teoría es que sea el juez la autoridad y un testigo, porque en otros tiempos con eso podías estar ya casado, ¿no? Con alguien, una autoridad y un testigo, que tal vez pudiera haber otro testigo, pero más hacia afuera. Si nosotros vemos, yo creo que sí logran ver el detalle de las diferentes, ¿cómo se llama? Personajes de las diferentes escenas. Esas escenas estamos hablando como de un centímetro, ¿sí? Como de un centímetro. Y cada una de esas escenas tiene hasta este césped y tiene unas florecitas y tiene todo. O sea, no tuvo ningún problema en lograr hacer las cosas.
y cómo hizo esta óptica al hacer cóncavo el espejo y al hacerlo cóncavo pudo caber toda la habitación. Si hubiera sido un espejo plano, como es lo normal y lo que se buscaba, porque era carísimo, ¿no? El que fuera plano, implicaba pues más estatus. Si hubiera sido plano, pues solamente tal vez hubiera sido de la cintura hacia arriba de los esposos. En cambio, al hacerlo cóncavo, pues logró poner y nuevamente el candelabro y las vigas del techo. Es impresionante. Luego, tenemos algo pues que es muy lindo, tenemos lo que son el compromiso, ¿no? Ya con ellos de la mano, sí tenemos brocaditos, sí tenemos bordados de adorno de sus vestiduras, claro, pues siempre se utiliza con mucho lujo, ¿verdad? El día de tu boda, pero fíjense que aquí tenemos que de ninguna manera fue casualidad que adornara este sillón, este sillón adornó lo que es la madera, ¿verdad? Esto es tapiz, lo adornó con este como pequeño monstruo. Y este pequeño monstruo está sobre la mano de ella, ¿sí? Bueno, todos son teorías, todos son hipótesis, y de lo que de lo que se piensa por el lugar que se hizo y el año que se hizo, es que con ese manota, ¿verdad? Que tiene la manita de ella, lo que está haciendo es alejarla de la lujuria, la está alejando del pecado. Ya estamos casados, ya ese pecado que pudieras tener en tu mente ya va a estar por fuera. Y por eso ese monstruito quedó exactamente, pues arriba de la muñeca de ella. Vamos a tener también, yo no sé a qué hora se me desformató todo esto. Ay, vamos a tener también una situación interesante que obviamente no le trae absolutamente nada a la composición. Es parte del respaldo de la cama. Aquí lo pueden ver en este pedacito. Fíjense que hay una pequeña sacudidor, no es escoba, es un sacudidor. Y también tenemos una santa. Aquí tenemos una santa. Entonces es nuevamente la simbología de mantener limpio el lecho nupcial y bajo la intercesión de alguna de las santas. Esas santas pudiera ser alguna santa del medievo, por supuesto, del buen matrimonio, de la buena esposa, que tiene que ser obediente, sumisa, etcétera, o alguna santa de la fertilidad, ¿no? Pues para que esa cama, pues realmente pudiera darle hijos, ¿no? Al matrimonio. Pero vean cómo lo puso todo en el mismo color, porque está muy fuerte el romper la línea vertical. ¿Se fijan? La verdad hubiera quedado mucho más limpio, mucho más lindo sin el escobetón. Pues, ¿qué es lo que pudo hacer? Por lo visto fue alguna plática que tuvo con el que pagó las cosas, ¿no? Y bueno, se tuvo que hacer. Otro de los detalles que son detalles muy interesantes, de alguna manera, pues han de haber sido propios por el entorno, por la época, es que haya incluido en algo tan importante como una pintura de la boda, que haya incluido las pantuflas. No son los zapatos, son las pantuflas. Y es muy hermoso realmente dentro de lo que es el matrimonio y pues que el hombre es el que manda y ella tiene que obedecer y lo que quieras. Es muy hermoso porque las pantuflas de él son pantuflas para salir, lo protege del lodo, esa madera, ¿sí? No, cómoda no se ve nada. Sí, porque te las ponías con todo y zapatos. Sí, es para que no te enlodes si vas al caballo o al carruaje.
Los de Venecia era una cosa, yo no sé cuántos tobillos rotos, ¿no? De las pobres cortesanas. En cambio, si nosotros vemos las pantuflas de ella, son para estar. Entonces, en un detalle tan sencillo, el hombre es para estar afuera o hacer cosas afuera y la mujer es para estar adentro. Y en las dos situaciones también nos llama la atención y Verónica ya lo comentó. Las del hombre no se ven nada cómodas y las de la mujer nosotros podemos ver que sí están cómodas, tienen, si nos las pondríamos, ¿no? O sea, sí pudiéramos pensar que son pantuflas. Entonces, son detalles muy sencillos, pero son detalles que están y que se acumulan a los otros detalles. El perrito es y ha sido símbolo de fidelidad. Este perrito está en medio, aquí ustedes pueden ver un poquito de la vestimenta de ella y un poquito de la vestimenta de él, está en medio de los dos. Entonces, pues por lo visto, la fidelidad se refiere al matrimonio y no solamente pues a ella, ¿no? Algo que pudiera ser como decorativo o algo que pudiera ser simple y sencillamente, pues no sé, un refinamiento del gusto por parte del artista, son estas frutas. Fíjense que estas frutas pudieron haber costado más que el espejo. En el siglo XV, el tener fruta fresca, específicamente que pudieran ser cítricos, naranjas o duraznos, lo que ustedes comentan, era carísimo, pero realmente carísimo. Y el que lo tuvieran para el día de la boda, sí, pues significa que pudiera haber sido para el desayuno, ¿no? Después de lo que era la noche de bodas. Dinero sí había, con los Arnolfini sí había dinero. Pero si nosotros separamos solamente este pedacito, eh, híjola, si yo les mostrara esto en una clase de pinturas de principios del siglo XX, perfectamente ustedes me podían creer que era una pintura del siglo XX. ¿Sí? La verticalidad, ¿sí? La perspectiva, el que estuviera abierto la ventana y que te regalara el punto focal, ¿no? De ese naranja en lo que es el marco de la ventana, el que te dé a los ladrillos, a los bloques del exterior, es, pero espectacular, realmente espectacular. Luz y sombra está divina. Y vea, por favor, es este pedacito. No lo notas. ¿Por qué? Porque hay cosas demasiado notorias, ¿no? Demasiado importantes, en el centro, que normalmente, pues, es lo que se pide. Ahora. Este candelabro seguramente era uno de los tesoros de la familia, seguramente costó muchísimo dinero como compra, pero sí necesito que noten que no tiene velas. Y es una sola vela porque en este matrimonio no existe otro interés más que la presencia de Dios. Sí, entonces es una sola vela, no hay tratos comerciales, no hay pecado, no hay, no sé, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Es una sola vela y esa es la presencia de Dios. Eh, sí. Aquí está muy bien, aquí está muy bien. Llama la atención el tocado que adorna la cabeza de la mujer, dejando ver una frente excesivamente amplia, fruto también del gusto de la época por el que las mujeres se rasuraban para aparecer de esta manera. Sí, la Virgen Blanca, ¿no? Cuando nosotros, la mayoría de ustedes y de los espectadores, claro que sienten que está embarazada la muchacha. Nada más que si te vas a los pliegues, si te vas a...
si te vas a los pliegues, puedes notar que es tela, 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 tela. No hay embarazo, pero es como un buen augurio que les regaló el pintor a ellos para que dentro de muy pronto pudieras esa pintura no ser de boda, sino del primogénito, ¿no? Del primer embarazo. Sí, sí, de que y detenido, ¿no? Ella tiene una carita muy linda, ella sí tiene una carita muy linda y también esta idea, pues del cabello rojo, ¿no? El cabello rojo es, pues, como que, ay, dices, bueno, pues les gustaba, le gustaba, le gustaba, le gustaba. El, ah, eh, el matrimonio Arnolfini siempre está estudiado, siempre, siempre, siempre está estudiado. Espero que ya no se les olvide que fue Jan van Eyck y que fue en 1432, ¿verdad? Que estamos hablando de principios del siglo XV. Tenemos media hora, no sé si haya preguntas o si haya comentarios, pero sí me gustaría ver el retablo de Gante, que este sí se lo sabe Magdalena de memoria porque ya estuvo ahí y ella ya lo vio hasta en tercera dimensión. Yo no he tenido esa suerte y vaya que no me voy a, no, no, fabuloso, fabuloso. Muchas gracias que te diste la vuelta con tantos pendientes. Nos hablamos, a ver cómo anda Cecilia, porque también hoy ni podía ver ni entrar ni nada, de traer muchos pendientes. Bueno, el, ah, el retablo de Gante es, pues, de llamar la atención. Ay, qué chistoso. Porque tiene las fechas de el matrimonio Arnolfini. Entonces, aquí es donde nosotros nos damos cuenta o nos deberíamos de dar cuenta la importancia de los talleres en el siglo XV, en el siglo XVI. No es que alguien más lo hiciera, no es que, no, pues entonces, pues él nada más firmaba y ya. No, en el tiempo que estamos nosotros ahorita hablando, la composición es muchísimo más importante que la ejecución. Lo que tú decidías como maestro del taller, qué se iba a poner, cómo se iba a poner, etcétera, eran cosas que no se les iba a ocurrir nunca a los estudiantes, ni a los estudiantes avanzados, porque esa composición ya era en una nueva corriente artística y los estudiantes apenas estaban aprendiendo la corriente artística presente, no la nueva. Esas son situaciones que van surgiendo y van surgiendo, pues como van surgiendo los genios. Tengo, esta es la obra cerrada. A ver, ¿qué está pasando aquí? Para verla cerrada, supongo que te tuviste que dar la vuelta. Ah, ok, ok, Está, o sea, está uno de los capillas laterales y tú llegas y está toda abierta y nomás te dejan pasar. O sea, te puedes sentar pues solo de frente. ok. Entonces, Esto cerrado no. O sea, ok, hay fotos de que está cerrada así, pero está así. ok. Está Ay, qué abierta. maravilloso. Ay, no, Neta. qué maravilloso, qué cosa tan preciosa. Eh, nosotros cuando hablamos de un políptico, pues por supuesto que la mayoría de las veces los tristes mortales nunca lo vamos a ver cerrado. Por ejemplo, en el Museo del Prado, el Jardín de las Delicias, pues puedes ir 15 veces al Prado y una vez te va a tocar que el cerrado
y fue por error. O sea, porque se lo había presentado al rey y a la reina y al no sé qué onda, a ti te tocó 15 minutos después y lo que quieras. De 15, 20 veces que fuiste, normalmente no se vuelven a tocar. Las obras, los políticos, ya los retablos, se restauran y se fijan. Si tienes la gran suerte, por ejemplo, nosotros que pudimos estar en Portugal y que vimos los otros retablos del Bosco, que no están en España, que están en Portugal, Gracias, Ana. pues fíjense qué maravilloso porque los tienen en una isla. Entonces tú le das la vueltecita y puedes verlos por enfrente y también por atrás, pero son cuestiones muy, muy, muy específicas de permisos que dan los directores de museos, pues para que se haga eso. Entonces, esto que ustedes están viendo aquí, bueno, vamos a verlo de poquito a poquito. Vamos a verlo por etapas. Esto que están viendo ustedes aquí, pues lo que es el cierre. Van a poder notar que los colores que tienen aquí son muy parecidos a los colores que les acabo de presentar con el matrimonio Arnolfini, ¿sí? Esta idea de la paleta del color, cuando tú estás estudiando a un artista, tienes que decidir, uno, ¿es gusto personal o hasta ahí le dio? Que es muy probable, ¿sí? Que no tuviera más polvos, más minerales para hacer diferentes colores, ¿eh? No, ¿sí? ¿Crees que él decidió no ponerle azules, ni verdes, ni lilas, ni morados? Sí, costaba. Sí, él era el más claro, el más caro, y si había guerra, no había azules. Eh, Sí quisiera, por favor, que notáramos ciertas situaciones que son asombrosas por sí mismas. Por ejemplo, vamos a tener las tres avenidas, así se llaman, ¿no? La superior, la central y la inferior. Vamos a tener a la vista elementos arquitectónicos. ¿A qué se le llaman elementos arquitectónicos? A dibujitos que están imitando partes de algún edificio, de alguna capilla, de lo que quieras. En este caso, pues nosotros podemos ver que están cuatro arcos, ¿verdad? Tenemos cuatro arcos y es muy interesante que dos de las figuras de esos arcos son esculturas. Están representando esculturas, pero las otras dos figuras son las figuras de las personas que pagaron el retablo, ¿sí? ¿Por qué decidió él ponerlo? Era la forma más sencilla de decir, es que ustedes son unos santos. Es un halago, ¿eh? Compararlos, subirlos a un nicho, ¿sí? A un nicho, exactamente, de santificación. ¿Mande? No, no, ahorita es que está chiquito. Ahorita te los pongo. ¿Dónde está? Aquí está. El retablo fue pintado para decorar la capilla privada de una pareja de ricos comerciantes, Judocus y Elizabeth, ¿sí? Ellos son los que van a estar aquí. Si nosotros vemos la parte de arriba, solamente lo que es la parte de arriba, vamos a poder ver una anunciación. Esta anunciación perdón, fue una de las anunciaciones más importantes del siglo XV. ¿Por qué? Porque puso el mismo tipo de vestimenta al arcángel y a la virgen. Al arcángel y a la virgen. Entonces no sabemos si lo que hizo fue pasar a la virgen al plano celestial o si bajó al arcángel al plano terrenal. ¿Sí? Fue una situación así de que, ¿qué pasó? ¿Le está faltando el respeto a la Virgen o le está faltando el respeto al arcángel? ¿Qué hacemos?
Otra de las cosas de muy, pero muy mucha resonancia es que el arcángel no tiene las alas de cisne, no tiene las alas blancas, ¿sí? Le puso alas de gorrión, de un ave rojiza, ¿no? De esta parda. Y la otra situación interesantísima, pero realmente interesantísima, es la separación que puso entre el arcángel y la virgen. Puso una separación casi, casi física, ¿sí? De decir, pues él llegó volando, pero de ahí no pasó. De ahí no pasó, ya quedó cada uno en su lado, cada uno en su espacio. No le hizo el milagrito, que pues siempre es un problemón esto del arcángel ahí en el cuarto de la Virgen. Otra situación de increíble transgresión. ¿Ya vieron lo que está haciendo la Virgen? Yes. Libro, no rollo. ¿Qué les parece? Libro, no rollo. Y apenas estamos en el siglo XV y ya hay una Virgen María que no solamente sabe leer y escribir, sino que ya no está en un ambiente judío. Ya no está leyendo un rollito de lo que pudiera haber habido en las casas de los judíos en el tiempo anterior a Jesucristo. ¿Sí me explicó? Eso es muy, pero muy impactante, muy, muy de llamar la atención. Sí, pelirrojita en el sentido de flamenca, ¿no? En el sentido de morenaza, pues ellos tropicalizaron. Todas las muchachas, ay, ¿por qué no quiere? Sabores, todas las advocaciones, ¿verdad? Ay, no. Una de las cosas más bellas que he visto, y yo creo que ahora con tantas redes sociales y tanta facilidad, yo creo que voy a tratar de volver a buscarlas. Fíjense que una vez llegó ahí, bueno, Hermosillo es muy chico y el entretenimiento lo inventan los que viven ahí, ¿no? En Hermosillo. Una vez llegó una invitación diciendo que una persona de Obregón había, pues, invertido no sé qué tanto, pero mucho, en las diferentes vestimentas de las diferentes vírgenes, advocaciones de la Virgen y que se hacía el espectáculo pues en algún lugar, la exhibición y que eran muchachas de la sociedad que las portaban y yo no entendía, decía, pues que portaban, pues que portaban y que el dinero que se juntaba pues era para beneficencia, ¿no? Pues claro que todo mundo va porque no tienes otra cosa que hacer, ¿no? Entonces, muchachas, esta persona, que obviamente no me acuerdo del apellido, pues esto pasó hace 30 años, mandó bordar, rebordar, armar y rearmar los vestidos de 12 advocaciones a tamaño real. Las muchachas tenían que estar sentadas en banco y los vestidos colgados en sí mismos, así en percheras, y ahí estaban 2 horas las muchachas como si fueran las vírgenes, y las personas pasábamos y pasábamos y pasábamos, ¿no? En esas 2 horas, y bueno, el dinero se iba. Eh, no me puedo imaginar el costo de esos 12 trajes, o sea, simple y sencillamente no me puedo imaginar. Pero lo chistoso es que siempre escogieran a las más bonitas. Y decía yo, ay, qué chistoso, pues si no todas las vírgenes son igualitas, ¿no? O sea, pues cada una tiene su color, su nariz diferente, su ojito diferente, pero no, las más bonitas. Entonces decía yo, bueno, tendrán razón. Ellas son las dueñas de esto, tendrán razón. Otra de las cosas que me gustaría que nos fijáramos en este pequeño pedacito que solamente es la parte central y la parte superior.
Fíjense que eh, ah, utilizó figuras que normalmente no eran utilizadas principalmente en la península itálica. Por ejemplo, Zacarías y Mica y dos sibilas. No era lo típico. Cuando nos dicen, es que ¿por qué puso sibilas Miguel Ángel? No, es que Miguel Ángel era un genio. Sí, 70 años después de Jean Van Eyck, sí. Las sibilas como adivinadoras ya estaban siendo recuperadas por ser parte de la Roma, del Imperio Romano, de la historia clásica. Ya estaban siendo recuperadas como adivinas, no como brujas, sino como profetisas. Y aquí una vez más tenemos que entender que el Señor que pagó esto también está pintado con su esposa. Estos fenómenos de las mujeres que seguramente tenían economías propias. ¿Por qué pusieron a dos profetas y dos sibilas? ¿Por qué no cuatro profetas? Lo que sobran son profetas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no pusieron dos profetas y arcángeles? Pues, ¿por qué no? Digo, pues se hubieran visto bellísimos, ¿verdad? Pusieron dos sibilas y pusieron dos profetas. Sí llama la atención la elección de los personajes. Pero también tenemos otra situación preciosa, pero hermosísima. El sinvergüenza de Jan Van Eyck, yo creo que decía, ay, ¿cómo los puedo asombrar el día de hoy? Ay, qué flojera que todavía tengo que andar probando. Pues a ver, ¿qué podría hacer? Ah, ya sé. Voy a hacer una ventana con una columna en el centro y un horizonte lejano y voy a poner lo que ven los esposos cada vez que se van a su negocio. Entonces, en esto que tendría que haber estado totalmente cerrado y un poquito estéril, un poquito claustrofóbico, abrió una ventana, la hizo doble, nos sacó a más de 1 kilómetro de distancia. Bueno, eso yo no lo sé, ¿verdad? Eso me lo dicen los que sí saben. Nos sacó a más de 1 kilómetro de distancia y podemos ver el paisaje. No solamente se define que allá está el horizonte, pues porque ya empezó el cielo, podemos ver el paisaje. El señor Jan Van Eyck en cada cosa que hacía, en cada decisión que tomaba, por supuesto que eran decisiones que no habían tomado otras personas. ¿Por qué está esto en inglés? No, hombre, estaría maravilloso saber qué fregado le pasó esto a esta. Tenemos la Sibila de Eritrea, la Sibila cumana. Bueno, eso no les había platicado. Chachas, 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 chachas. Ok. Quisiera comentarles, la Sibila cumana, la Sibila cumana tiene digo, si te sabes la historia de la Sibila cumana, que obviamente en la antigüedad y en el Renacimiento, pues las personas era como saber la historia de la Llorona aquí en México. No tenías que ser tan culto, ¿no? Para saber quién era la Sibila cumana. Yo ya estuve en la cueva de la Sibila cumana. La Sibila cumana tiene una historia muy interesante porque uno de los primeros reyes, de los reyes mitológicos de Roma, le fue a comprar los libros de todo el futuro de Roma, pero le quiso pagar menos y le dijo, muy bien, si me pagas 4, te doy 4, nada más que son 7. No, me das los 7 y te pago 4. No. Y para que no haya duda, y quemó los 3, los últimos 3. Entonces volvió el rey y le dijo, me da los 4 que quedas y te pago 2. Y le dijo ella, si me pagas 2, te doy 2. Pobre de ti que vayas a quemar lo otro. Da lo mismo, le dijo ella. Los 3 últimos, que era lo que debías de haberme comprado, ya están quemados. Entonces, la Sibila cumana es el símbolo de que los seres humanos
aún teniendo la posibilidad de conocer el futuro, estamos tan absortos en las codicias presentes que dejamos pasar esa oportunidad. ¿Sí? La cumana es como una advertencia. Para poder conocer el futuro, tienes que soltar algo de tu presente. Tienes que hacerlo. Y por lo visto los seres humanos no nos animamos mucho, ¿no? A soltar. Él quería cuatro, él quería probar que podía más que la Sibila y pues definitivamente se le fue a ese rey la posibilidad de conocer el futuro de su propio imperio. Esta es la parte inferior de la parte de afuera. Y ustedes pueden ver cómo trabajó la grisalla. Este es el nombre de la técnica cuando un artista está tratando de engañar el ojo del espectador para que crea que existe una piedra ahí, que existe algo tallado. Puede ser escultura, puede ser bajo relieve, alto relieve, lo que quieras. Esto es grisalla. Pero sí quisiera, por favor, que notaran qué bárbaro. La maestría para trabajar las sombras de tal manera que tú puedas sentir Acabar el para hueco. llegar, ahorita me fue lo que me estoy pensando, para llegar de pintarme el pelo, mejor acostarme un ratito antes de que llegue Gina. ¿Qué estás haciendo? O sea, se ve, por ejemplo, de ver profundo. Sí. Y curvo. Adri, no te oigo. Tome su tiempo porque acuérdense que está bien feo, hijo. No entiendo por qué se vuelve a aprender y se vuelve a aprender. Ahí está. Oye, aparte sí. Totalmente. Totalmente, pero totalmente. Miren, me puse a chambear. Ya ven, muchachas. Sí, sí, me pongo a chambear. No, no, el cordero. No, 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 un corderito, un corderito, un corderito. Aquí tenemos, bueno, ustedes ya se lo saben, a la oración, aquí está, San Juan de los dos Juanes, obviamente porque la iglesia era de San Juan. Y vean, por favor, el interior del políptico. Vean, por favor, la complejidad de la parte inferior y la valentía, la audacia de ese Adán y esa Eva. No, 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 no. O sea, si nosotros tenemos algunos problemas al decir algo en público o al vestir de cierta manera en público, ahorita en el 2025, imagínense lo que significaba hacer algo por primera vez para una capilla, obviamente sacralizada, pues era una capilla en funciones, ¿verdad? Aunque fuera privada. Era un sacerdote de afuera, era un capellán de afuera el que iba a hacerlo. Vean, por favor, qué cosa tan espectacular y es Jan van Eyck. ¿Dónde está? Esto ya lo vimos. Nos vamos a ir por pedacitos porque yo no puedo, así no puedo dar crédito. Esta enanencia, ay, ve nomás. Oye, con razón se me desformateó. Yo creo que estaba más preocupada en que no se me desformatearan todos los pedacitos. Esta cosita pequeñita, vea por favor, esto cosititito chiquitito, está arriba de Adán y son las diferentes sacrificios que estaban haciendo que hicieron sus hijos. Vean, esto que está aquí es este pedacito que está arriba del desnudo. Vean por el amor de Dios ese rostro. ¿Qué les parece?
¿Qué les parece esas clavícula? Mirada, cabello despeinado. Está flacucho. ¿Por qué va a tener carnita? ¿Qué comía? ¿Verdad? Muchas manzanas, muchas manzanas. Y para que se caigan para atrás, para que se caigan para atrás. Y eso se tardaron un chorro los otros pintores. Caravaggio sí, pero Caravaggio es del 17, él es del 15. Está saliendo del, está saliendo del retablo. Ven que está dando el paso afuera del retablo. ¿Qué más soberbia quieren ustedes que Jan van Eyck? Porque luego te dicen, no, es que Miguel Ángel, cuando vio a Moisés, dijo, habla, y le dio el martillazo. Sí, 75 años después de él le dijo, camina. No lo golpeó, pero le dijo, camina, eres tan perfecto que puedes salirte del retablo. Vean, díganme si no parece que de veras lo va a pisar y va a salir. No, 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 no. Es que es, ay, de no poder creerlo. Ah, Chihuahua, ¿por qué se me fue esto aquí? ¿Qué está pasando? Ahí voy, ahí voy. Es que esto no debería estar aquí, pero bueno. Dientes, dientes. ¿Por qué puso dientes? Porque estaba buscando realismo. Las gentes tenemos dientes, aunque no nos gusten. ¿Dónde está? ¿Estas gentes dónde están? ¿Por acá? ¿Por acá? No, pues tienen que estar abajo. ¿Están cantando? Ah, sí están cantando, son las muchachas, son las muchachas. Ah, con razón dije, ¿por qué las puse aquí? Vean, vean esos ojitos. Vean cómo la nariz las puso ligeramente judía. ¿La ven? No tuvo ningún problema en aquí, subidita lo que es la punta de la nariz. Aquí ya no. ¿Qué les parece esta posibilidad? ¿Alguna vez habían visto arrugas? Estamos hablando del siglo XV y él decidió que sí podía tener arrugas. Una, ve por favor el músculo que se te pone aquí cuando estás demasiado emocionada. Es de veras, hizo lo que le dio la gana. Las pestañas, las cejas, el que tuviera labios brillantes. ¿Cómo que labios brillantes? Es saliva. Los labios no pueden estar brillantes porque estamos hablando de saliva. Y él la puso. ¿Ya vieron que está sudoroso? ¿Ven este brillito de arriba del labio? Esas cosas son realismo. Esas son realismo. No el que estén perfectas las personas, sino la idea de que, ¿qué es lo que está haciendo una persona del coro que está dando su alma? Sufre, hace gestos, algunos sudan, se les sale la baba, ¿verdad? Porque el grito, lo que quieras, sienten la canción. Ahora, muchachas, vean por favor, hijo, el lujo, el brillo, los diferentes metales. Sí pueden notar cómo brilla diferente la tiara, que esto sí pues es muy interesante, ¿verdad? Porque puso a un Jesús que pudiera también ser Dios Padre, pero también pudiera ser
el Papa, pero también pudiera ser así, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿cómo lo quiere? Usted dígame cómo lo quiere y aquí lo otro. Fíjese, por favor, cómo tiene la triple tiara papal. Nuevamente pelirroja, con un poquito más castaña la Virgen. Tenemos, ¿dónde? Aquí. Esta es la corona de todos los reyes. La corona de todos los reyes a los pies pues en el juicio final, ¿no? Em, libros, no tenemos rollos, ¿verdad? Libros y la idea de, pues la intercesión. Quisiera, por favor, que notaran que la Virgen está absolutamente entronizada. Está sentada en un trono y además está coronada, ¿verdad? Además está coronada. Juan Bautista. El trabajo ya no está poniendo letritas cúficas. ¿Se acuerdan que les dije que el adornito y que nadie sabía qué decir lo que quieras? Aquí ya no tuvo que poner en ese plan. El tipo de gemas, pues aguamarinas, no son todos de diamantes. El trabajo, cada perla con su brillo y su redondez. Cada una de las ve divino, pero divino. El labrado, ¿sí? De lo que es el metal y luego incrustadas las piedras. Ve, por favor. No hay un solo detalle que haya dicho. No, pues es que como quiera que sea, pues es mucho, ¿verdad? El, el brillo de las perlas van a creer que cada uno de ellos está congruente con los demás. No es que le hayan puesto focos por todos lados y que cada uno brille. Y chequen las diferencias entre los blancos y los tonos de las diferentes perlas y de los metales. Cuando nosotros vemos las desnudeces, no es posible, pero no es posible que haya convencido a ¿cómo se llama? Es que si lo ves en blanco y negro no parece una fotografía. Que haya podido convencer a los patronos de que no estaba teniendo ninguna blasfemia. Y, por supuesto, y con esto terminamos, pues la adoración del Cordero, ¿sí? La adoración del Cordero. Vean el número de personas representadas adorando al Cordero. Ya nada más en cuestión de número, ya la composición es muy compleja. Pero si yo les digo que todas esas personas están acomodadas según la jerarquía del siglo XV en la sociedad flamenca, eso sí es complicación. Eso sí es complicación. Esta es una radiografía de las relaciones y de las jerarquías entre personas, pues vivos y muertos, por decir algo, de personajes bíblicos, personajes de la política, personajes de las instituciones religiosas, etcétera. 4:30, ahí te va. Sí, está muy grande. Entonces es todo el desglose porque ahí empieza el recorrido. Y hasta el final subes a todo el retablo. Ah, Entonces explica primero que como, pero que empiezas a ver las flores del estado. Sí, o sea, todo así. Entonces todo te lo explica primero de costado y luego ya subes y lo ves todo entero. Sí, entonces esa sube dice, es que no es posible. es que no es posible, realmente no es posible. 3,75 de alto en el centro, porque vas para abajo. Y 5,20 totalmente abierto. Enorme, 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 enorme.
Entonces, mis queridas compañeras, espero haberlas podido convencer que el señor Jan van Eyck lo tenemos que conocer. Fueron más grandes los maestros que los gigantes que nos platican y nos platican y nos platican en los libros de historia. Entonces, pues bueno, esto era lo que yo les quería platicar el día de hoy. Jan van Eyck, que pues, ay, pudiéramos tomar un curso entero, ¿no? Porque sí sabemos mucha de su obra, pero estas dos son las más importantes. Muchas gracias. Y muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haber venido. El martes que entra sigo con arte, pero yo creo que le tenemos que dar un poquito de historia después, ¿no? O sea, sí sigo la semana que entra, pero luego regresamos a historia. Muchísimas gracias. Gracias, Blanca. Buen día. Igualmente, Bye. que te mejores, Lorena, que te mejores. Gracias. Bye.